Mateo 24. Sí. Alguien hizo una pregunta, Alex, pero no lo veo ahorita en la lista. Pero preguntó si cuando dice el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ese es en el verso 13. Aquí en el verso 13. Que persevere hasta el fin, ese será salvo. Lo contesté un poco superficial porque no tenía el contexto claro en ese momento. Y me refería a que la salvación no se pierde, pero sí, en ese contexto, cuando dice hasta el fin, sí está hablando del fin de los tiempos. Sí, claro que sí. Entonces, ¿cómo entendemos o interpretamos correctamente que dice el que persevera hasta el fin? ¿Quiere decir que tenemos que estar hasta el fin de los tiempos para poder ser salvos? No. El contexto del capítulo 24, el Señor Jesucristo se está refiriendo a los que van a vivir en los tiempos finales, durante la gran tribulación, y perseveren hasta el fin, ellos serán salvos, porque va a ser una persecución horrible contra todo que se declare ser cristiano. Entonces, pues obviamente aguantar todo eso y terminar bien, solo los salvos lo pueden hacer, igual que ahora. En este sentido sí se conecta igual que ahora, pero ya está hablando del fin de los tiempos. Ok. Mateo 24 es un capítulo muy rico en conocimiento. El Señor Jesucristo allí está contestando una pregunta que le hacen los discípulos. Ayer miramos inclusive el final del capítulo 23, cómo Jesucristo contesta, cómo le hacen la pregunta al Señor Jesucristo, ¿sí? Y él contesta a esa pregunta. Y la pregunta se deriva de cuando ellos escuchan que el Señor Jesucristo dijo que el templo va a ser destruido, ¿sí? Y al decir eso, Mateo, cuando escribe eso, está demostrando que Jesucristo es Dios. Eso es lo que Mateo está haciendo. Está demostrando que Jesucristo es Dios. Y al hacer eso, Jesucristo contesta la pregunta de ellos después. Pero la pregunta de ellos es generada por la perspectiva que ellos tienen del Mesías. Ellos tienen una gran perspectiva del Mesías. En el capítulo 23, Jesucristo le está diciendo a los judíos que ya está terminado todo para ellos. Ya no va a hablar más con ellos. El Señor no les vuelve a predicar, no les vuelve a enseñar a ellos. Dice que lo van a ver hasta que Él venga en su regreso como el Hijo de Dios. Está hablando cuando Él venga a establecer su reino, a hacer juicio sobre la tierra. Entonces, viene la pregunta de los discípulos después de que Él dice que todo va a quedar, no va a quedar piedra sobre piedra. Ayer di una explicación de eso, porque el sistema del templo terminó. Allí se hacían los sacrificios, allí se hacían las ofrendas, allí estaba todo el sistema sacrificial de Israel, pero allí terminó. Cuando Jesucristo muere en la cruz, ya no hay necesidad de sacrificios. Y el templo se había convertido en una cueva de ladrones. Él lo dice en otros capítulos, en Lucas, en otros lados también de Mateo. Entonces, él dice que lo va a destruir y lo destruyen los romanos. El emperador Tito Vespacio, cuando entran en el año 70 después de Cristo para destruir la ciudad, llega un punto en que él le dice a sus soldados, les grita que paren, que no sigan destruyendo el templo, pero los soldados no le hacen caso. Jesucristo profetizó, no quedará piedra sobre piedra. La voz del general romano no fue suficiente para parar lo que Cristo había decretado que iba a suceder, lo que él había dicho que iba a suceder, y los soldados destruyeron absolutamente todo, no dejaron piedra sobre piedra. Entonces, uno de los enfoques de Mateo es demostrar que Jesucristo es el Mesías. Y Jesucristo lo demostró con esa profecía que dio, con ese juicio que trajo sobre Israel. Y recordemos que las expectativas de los discípulos cuando le preguntan, ¿cuándo será esto? ¿Cuál será la señal de estas cosas? Ellos dicen, aquí dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? De tu venida
del fin del siglo, lo estábamos viendo ahora. Ellos esperan que Jesucristo, los profetas dijeron que el Mesías venía, y que el Mesías venía a establecer su reino aquí en la tierra, pero ellos no ven que la venida del Mesías está en dos partes, no en una. Ellos lo ven como una sola, no como dos. Entonces ellos piensan que una vez que el Mesías está, Jesucristo ha probado ser el Mesías, entonces que Él va a derrocar a los romanos, al imperio romano, y va a derrocar a todos los reinos en la tierra y a establecer a Israel como la nación gobernante en toda la tierra. Pero Jesucristo le está diciendo a ellos antes que Él va... perdón, gracias, amor. Mi esposa me trajo un café. Un café colombiano, por cierto. Entonces, Jesucristo, ¿dónde estaba? Se me fue la onda aquí. Acuérdenme, acuérdenme. Ellos esperaban que Jesucristo estableciera a Israel como la nación gobernante sobre toda la tierra. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios en el Antiguo Testamento son para Israel, para la nación de Israel, pero Él les dice que Él va a morir, que va a ser maltratado, que va a ser crucificado, y eso no coincide con el Mesías que ellos esperan. Entonces, cuando Jesucristo les dice no va a quedar piedra sobre piedra, ellos tienen en mente, Él va a destruir todo lo que hay aquí, va a establecer a la nación de Israel, va a traer un juicio sobre este sistema, pero va a establecer a la nación. No es eso lo que está en la mente de Jesús, eso es lo que está en la mente de los discípulos. Entonces Jesucristo les empieza a explicar en el capítulo 24, en el 25, lo que los profetas no podían ver en el Antiguo Testamento. Cuando hablan de su venida, lo ven todo junto, pero se les escapa por alto que Jesucristo viene, hace la obra que hace como el Hijo de Dios, muere y después regresa para establecer su reino. Isaías 61 contiene esa profecía. Déjenme ver si lo ponemos aquí en Isaías 61. Mira lo que quería hacer. Ok, hice una división aquí en mi pantalla que no quería hacer. Creo que me puedo recuperar. Ok. Vamos a ver aquí Isaías 61. Para mostrarles, y esta es una profecía que Jesucristo lee. Si no lo encuentro aquí, lo que pasa es que estoy acostumbrado a buscar donde tengo rayado. Déjenme ver. Entonces lo podemos mirar también en Mateo. En Mateo y también, o en Lucas lo podemos mirar. Cuando dice, déjenme ver qué es Lucas. También va a ser más fácil en Lucas. Cuando Jesucristo dice la palabra que Él entra a la sinagoga y abre el pergamino y empieza a decir que en este día se ha cumplido esta profecía. ¿Por qué se me ocurrió mencionar esto si no lo tenía en mis notas? Ok, es Lucas 4, verso 18. Sí, Lucas 4, verso 18. Y se refiere a esta parte de 61.1. Tengo mi Biblia de papel aquí abierta y la de Isaías 61 aquí. Okay, quería ver la relación. Entonces dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Miren, cuando Él llega en Lucas 4, le entregan el pergamino, Él lo lee, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y aquí termina de leer él. Él no lee más. Dice en Lucas 4:19, para proclamar el año favorable del Señor. El Señor termina de leer aquí en este punto, en Jehová. ¿Por qué? Porque Jesucristo cuando vino la primera vez, tomó la forma de hombre, Él vino a hacer esto. Él vino a sanar a los enfermos, a predicar las buenas nuevas, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Pero resulta que la profecía no termina allí. La profecía continúa. Él no lee la otra parte. ¿Por qué?
porque Él vino a cumplir la primera parte. La segunda parte tiene que ver con la segunda venida del Señor, cuando Él venga a establecer su reino aquí en la tierra. Y es lo que Él explica a sus discípulos en Mateo 24. Voy a seguir leyendo aquí. Dice, y el día de venganza. Jesucristo no proclamó día de venganza cuando estuvo aquí en la tierra. Él trajo sanidad, trajo paz, vendó los quebrantados de corazón, dio libertad. El día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Bueno, pero el día de venganza es el día del Señor. Es lo que nosotros conocemos como el fin del mundo. Y es lo que está sucediendo cuando miramos, de regreso aquí a Mateo 24. Entonces, Mateo 24. Déjenme cierro aquí porque no necesitamos todos estos. Mateo 24. Entonces dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Pero ellos no están pensando que Jesús va a morir, va a ser sepultado, va a resucitar y después va a volver. Ellos están hablando de ya, de un establecimiento de su reino ya en ese tiempo. Eso es lo que tienen ellos en su cabeza. Los judíos pensaban así todos porque ellos tienen libros, literatura que no es bíblica, en donde habían escrito mucho acerca de la venida del Mesías. Estoy mirando aquí en mis notas, quiero compartirles algo. Bueno, su venida fue profetizada en varios libros del Antiguo Testamento, pero quiero compartirles, unos ejemplos de libros que los judíos del siglo I usaban esa información. Para ellos eran libros históricos. Estos no están en la Biblia. Algunos de estos se encuentran en la Biblia católica, porque ellos dejaron los libros apócrifos, que no son inspirados, no debieran de estar allí. Son libros históricos nada más, y tienen un uso histórico, válido, pero no son inspirados, ¿sí? Algunos que menciono son de esos, no estoy promoviendo que leamos allí, pero cuando se trata de estudiar historia o mirar evidencia, se puede mirar allí. En Primera de Enoch 25:3 está el anuncio de la venida del Mesías, Asunciones de Moisés, capítulo 10, Jubileo, capítulo 1, 28 al 29, en Esdras, que es inspirado, también está otro que es apócrifo, Salmos de Salomón, capítulo 17, está relacionado con Daniel 7, y ellos esperaban el cumplimiento de las profecías en el día del juicio en un futuro cercano. Siracides o Eclesiástico lo contiene, 4 Esdras lo contiene, Primera de Enoch también lo contiene, y en escritos más contemporáneos con el Nuevo Testamento como Segunda de Baruch y el Apocalipsis de Esdras. O sea, estoy mencionando textos históricos, eso no es bíblico, pero los judíos recurrían a esos textos para tener información de la venida del Señor Jesucristo. Pero en esa información, ellos pasaban por alto la profecía de Isaías 61, cuando dice la última parte, que Jesús venía a anunciar el día de venganza. Y Jesús no lo lee, porque Él no viene a cumplir el día de venganza en su primera venida. Él viene a morir por los pecados, para ser crucificado y morir por los pecados de los que creen en Él y darles salvación y vida eterna. Pero Él viene en la segunda venida del Señor Jesucristo. Y el capítulo 24 es donde nos ayuda a ver eso. ¿Sí? Entonces, algo importante que lo voy a mencionar ahorita, porque lo necesitamos para interpretar bien el capítulo 24. Babilonia tomó a Israel en el año 586 a.C. Cuando los babilonios entran a Israel, destruyen la ciudad, destruyen el templo, Israel pierde su dominio sobre la tierra. Era la nación dominante. Entraron después, antes de eso los asirios, después entran los babilonios, los quitan de allí y se establece el dominio de los gentiles. El libro de Daniel contiene profecías que hablan de esto. Las profecías del libro de Daniel presentan todos los gobiernos, toda la historia de la humanidad se encuentra en el libro de Daniel, toda la historia de la humanidad. Pero siempre, acuérdese de esto,
en relación con la nación de Israel. La historia de la Biblia, toda la historia de la Biblia, tiene que ver con Israel. Tiene que ver con Israel desde Génesis capítulo 18, cuando Dios llama a Abraham, y después vienen los profetas, hay los 400 años de silencio, viene el Señor Jesucristo, nace de los judíos, la nación judía rechaza al Señor, entonces se abren las puertas para los gentiles, usted y yo, si usted no es judío, nosotros somos gentiles. Pues todas las naciones gentiles entran a la salvación, somos los que escuchamos el Evangelio y formamos la iglesia del Señor aquí en la tierra ahora. Pero ese tiempo viene a un fin. Cuando se termina ese tiempo, el tiempo de los gentiles, entonces la iglesia es arrebatada y empieza la restauración de Israel, porque ellos han rechazado al Señor ahora, pero va a venir un tiempo en el futuro donde van a creer y van a aceptar, van a creer en Jesucristo o el Mesías. Van a dejar de creer la mentira que han creído hasta ahora, que el Jesús que vino no es el Mesías. Y ellos son usados por Dios dentro del Apocalipsis para predicar el Evangelio a todas las naciones. Entonces, Daniel habla de eso. Entonces, vamos a necesitar ir al libro de Daniel y mirar algunos detalles que encontramos allí. Pero una nota aquí, miren, conocer acerca del fin es importante. Esto que estamos haciendo es muy importante. Yo creo que la crisis nos empuja un poco más a mirar allí. Es bueno. La Biblia tiene 66 libros, 62 de esos libros hablan de la venida del futuro, del tiempo final, de los tiempos finales. 8.352 versículos de la Biblia tienen referencias a asuntos proféticos. De esos 1.845 hablan de la segunda venida de Jesús. O sea que es súper importante en la Biblia conocer los tiempos finales. Y los 9 escritores del Nuevo Testamento mencionan la segunda venida de Jesús. Seguido de la enseñanza de la salvación, la enseñanza de los últimos tiempos es la más prevaleciente en toda la Biblia. Solamente 3 libros de los 27 del Nuevo Testamento no mencionan la segunda venida de Jesús. Pero la encontramos por todos lados, así que debemos de conocerla. Está bueno el café colombiano. Voy a cobrar por hacer el comercial. Entonces, quiero mencionar algunos beneficios de estudiar la escatología. Si usted mira las predicaciones que tenemos en la internet, aquí sale todo esto en audio cuando lo prediqué antes. Pero algunos beneficios de estudiar la escatología. ¿Por qué debemos estudiar escatología? Significa tiempos finales. Si me oye oír el término escatología, me estoy refiriendo a eso. Creo que es más rápido decir escatología que tiempos finales. Así que por eso lo voy a estar usando. Los beneficios. Las profecías cumplidas prueban la veracidad de la Biblia y nos ayuda a confiar más en ella. Si lo que Dios prometió se cumple, podemos confiar en él. ¿Cuáles cosas prometió Dios? La más importante, la venida del Mesías, y que iba a morir por nuestros pecados, se cumplió, pues, con él. Ahora ya es del pasado, pero esperamos su venida, su regreso. Él ha cumplido todo, creemos que sí va a venir. Conocer la escatología promueve obediencia, además que Dios promete bendecir al que estudia las profecías. Apocalipsis 1:3 dice, bendito, déjenme lo leo porque no me lo sé de memoria, pero habla de una bendición. Allí se encuentra una bendición en Apocalipsis. Si no la había visto, mire, aquí está 1:3, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella porque el tiempo está cerca. Entonces, bienaventurado, feliz, bendecido, el que lee y los que oyen las palabras de la profecía, dice ahí en Apocalipsis 1:3. Conocer de la escatología nos motiva a vivir vidas santas. Mire, yo hice un estudio acerca de la santidad en la Biblia unos años atrás. Hicimos un retiro de varones y el tema era la santidad. Y cuando hice un estudio de la santidad en la Biblia, de la palabra santidad en todos los libros de la Biblia, es el estudio, me encontré con algo que me fascinó, que encontré
es que es muy común encontrar santidad junto con esperanza. ¿Por qué está esa relación? Yo me preguntaba, ¿por qué está esa relación? Y me di cuenta de esto. Si tenemos esperanza de la venida del Señor, eso es esperanza. Esperamos algo que no ha llegado. Esperanza, necesitamos fe, creemos en esto. Entonces, si tenemos esperanza, una seguridad de que es verdad, nosotros podemos cambiar casi cualquier situación en la que nos encontremos para bien. ¿Por qué? Porque nos lleva a prepararnos. ¿Para qué? Para la venida del Señor. Pero para la venida del Señor, ¿cómo nos preparamos? Como una novia se prepara para el matrimonio. Se pone bien bonita, limpia, bien vestida, vestidos blancos que refleja pureza, santidad. Así el cristiano, conociendo mejor la escatología, es estimulado a prepararse para la venida del Señor. Acuérdese, Mateo 6, verso 9, la oración del Padre Nuestro, el Señor Jesucristo dice, le enseña a los discípulos, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y inmediatamente dice, venga a nosotros tu reino. Una petición constante de cada creyente es, venga a nosotros tu reino. Está esperando la venida del Señor. Pero para orar correctamente eso, usted tiene que anhelar vivir en santidad. Porque la venida del Señor Jesucristo es para encontrarnos con Él en santidad. Sin santidad, nadie verá a Dios. Entonces la escatología nos motiva a vivir vidas santas. Que donde Pedro habla de eso. Nos da más ánimo para orar. Nos da ánimo para vivir la vida que vivimos ahora. Nos ayuda a soportar las pruebas y el sufrimiento. ¿Por qué? Si esta vida es todo lo que vemos aquí, pues como dicen los mundanos, comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Qué más tiene? ¿Qué más da? ¿Qué más da si lo que hacemos es esto y ya, y aquí se acaba? ¿Qué más da? No tiene sentido. Pero si sabemos que no es solo esto, hay una vida futura, una vida eterna, hay un futuro glorioso garantizado por un Señor que viene a establecer su reino, entonces nosotros podemos soportar las pruebas y el sufrimiento. Santiago 5, del 7 al 11 habla de eso. También las profecías afirman que el trato injusto y la persecución a los creyentes será vengada por Dios. Hay muchos creyentes que han muerto a manos de gente injusta, gente religiosa. Y la Biblia afirma que Dios va a cobrar venganza de ellos en 2 de Tesalonicenses 1, 5 a 10. Acuérdense, nosotros no estamos orando por la muerte de nadie ni por venganza. No, el Señor no nos enseña eso. Él afirma que lo va a hacer, eso le pertenece a Él, no nos pertenece a nosotros. Entonces, es necesario, es bueno que estudiemos la escatología, ¿sí? La escatología. Y el Señor Jesucristo, cuando contesta la pregunta de los discípulos, Él está haciendo un impacto en la vida de estos hombres, preparándolos para lo que viene adelante. Ellos iban a sufrir, todos iban a morir muertes violentas, casi todos ellos, y necesitaban esa esperanza de saber de las cosas futuras para seguirle sirviendo al Señor, y el Señor usó eso en sus vidas, como lo usa en nuestras vidas el día de hoy. Entonces, ya mencionamos Isaías 61, ya mencionamos Lucas 4, donde Jesús lee esa profecía. Pero quiero que miremos entonces en Daniel 9. ¿Sí? Daniel 9. Vamos a encontrar allí, déjenme estar seguro que lo voy a llevar al texto correcto antes de ir allá. Ok, déjenme leer esta nota. Después de su muerte y resurrección, Daniel habla de varias semanas acerca del Señor, ¿cierto? Pero hay una semana que no se ha cumplido. Fue una de las 70 semanas que menciona Daniel para que se cumpla. Se han cumplido 69 semanas. Y el tiempo de estas 69 semanas, Daniel profetiza desde el tiempo en que Artajerjes decreta que los exiliados regresen a reedificar Jerusalén. Nuevo, desde ese tiempo hasta la venida del Señor Jesucristo, equivale a 69 semanas. Ahorita vamos a explicar cómo son las 69 semanas. El tiempo exacto, con el mes y con la fecha,
que es la venida del Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ir a Daniel 9, versos 26 al 27. Déjenme reviso algo aquí, ok. Creo que estamos, creo que estamos conectados bien, ¿cierto? No veo que alguien diga no se ve o algo, que estamos bien conectados. Déjenme, miro mi otra conexión acá porque tengo dos. Ok. En YouTube. Yo sé que hay unas personas mirando también. La cuestión es que en YouTube no puedo poner los textos como los pongo en Facebook. Pero vamos a seguir mirando entonces. Ahora vamos a ir a, dijimos, Daniel 9. Daniel capítulo 9. Déjenme, ok, este es capítulo 2. Ok, déjenme leer primero Daniel capítulo 2, después vamos a Daniel capítulo 9. Quiero que miremos algo aquí, miren. Daniel 2, verso 34. Estabas mirando, este es Daniel hablándole al rey Nabucodonosor. Hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen. ¿Cuál imagen? El rey Nabucodonosor sueña con una imagen que tiene cabeza de hierro, tiene el pecho de plata, después sigue describiendo el bronce, después hierro combinado con barro. Entonces Daniel está interpretando, el Señor, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro. Todos los reinos fueron desmenuzados. Cada elemento de estos se refiere a un reino. Barro cocido, el bronce, la plata, el oro fueron como tamo de las eras de verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Que llenó toda la tierra, solamente puede estar hablando del reino del Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces aquí está, en el sueño que tiene Nabucodonosor, contiene todas las naciones de los gentiles hasta que el Señor Jesucristo regresa. ¿Por qué? Pues Israel desobedeció a Dios, Dios levantó a los gentiles que fueron a Siria y Babilonia, Babilonia quita a Israel, los somete bajo su dominio y se quedan allí desde entonces. Viene el reinado de Babilonia, después vienen los persas, después vienen los griegos, después vienen los romanos. Israel siempre está sometido sobre todo eso. Y cuando viene la piedra es Jesucristo, que golpea todos esos reinos, los quita y establece como un monte que llena toda la tierra. Eso es lo que dice esa profecía. Ahora miremos a Daniel 9. Aquí hay varias cosas muy importantes que podemos mirar. Verso 23. Daniel está profetizando de las 70 semanas. Okay, esto es dentro de las 70 semanas. Al principio de tus ruegos, le dice el ángel a Daniel, fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Sobre tu pueblo, ¿cuál es el pueblo de Daniel? Israel. Sobre tu santa ciudad, ¿cuál es la santa ciudad? Jerusalén. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Está hablando de un reino donde no va a gobernar la prevaricación ni el pecado. Y espiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. Mire los términos que da aquí. Justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. ¿Tenemos justicia perdurable hoy en día? No. ¿Somos libres de iniquidad? No. ¿Se ha puesto fin al pecado? No. ¿Ha terminado la prevaricación? No. Todo eso está vigente ahora. Entonces estamos esperando ese reino donde todo esto es quitado y establecida la justicia, la paz, la prosperidad, la salud, la bendición, la presencia de Dios mismo aquí. Verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, estoy en Daniel 9, verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Esto es el rey Artajerjes mandando
a los exiliados a que regresen a Jerusalén. Usted encuentra eso en Esdras, en Nehemías, en esos libros lo encuentra. Entonces, desde entonces hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas y 62 semanas, ¿cuántas semanas son? 69 semanas. Y dice, se volverá a edificar la plaza del muro en tiempos angustiosos. 62 semanas. Cada semana son 7 años. Cada semana son 7 años. Entonces, cuando se hace la cuenta con estas semanas y el tiempo de la venida del Señor Jesucristo, coinciden exactamente con la venida del Señor Jesucristo en el año en que Él murió en la cruz. En ese año coinciden esas semanas. Entonces, lo que profetizó Daniel se cumple con el Señor Jesucristo. Ok. Pero son 69 semanas las que hay aquí. Habrá 7 semanas, 62. Se volverá a edificar. Y después de las 62 semanas, verso 26, se quitará la vida al Mesías. Entonces, cuando se cumplen estas semanas o este tiempo, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, cuando él muere en la cruz. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario, se ofenderá con inundación. Bueno, el punto es que se cumple hasta la venida del Señor Jesucristo. Esas semanas. 7 semanas más 62 son 69. Cada semana de 7 años son 69 semanas, son 483 años. Los años bíblicos se cuentan en días de 360 días. ¿Sí? Entonces, no se preocupe por los números que voy a decir, no quiero confundirlo, nomás quiero mencionar la evidencia. Equivale a 173.880. Contando del decreto de Artajerjes, acuérdense. Aquí dice, pueblo terminal de prevención. Ok. Desde la salida de la orden, estamos aquí, desde la salida de la orden, para restaurar a Jerusalén, desde la salida de esa orden, comienza el tiempo, deben pasar 69 semanas, ¿ok? Hasta que muere el Mesías. Se cumplen 173.880 días hasta cuando muere Cristo Jesús, el 30 de marzo del año 33 después de Cristo. Exactamente como Daniel está diciendo, exactamente en ese día muere el Señor Jesucristo. Se cumplen 69 semanas. Exactamente lo que el ángel Gabriel está diciendo a Daniel. Exactamente. Pero acuérdese, la profecía son 70 semanas. Falta una semana de 7 años. Si el tiempo es continuo, cuando Cristo murió en el año 33, quiere decir que en el año 40 se hubieran completado la otra semana, pero no es así. El pueblo de Israel rechazó al Mesías. Cuando él muere, el pueblo de Israel, la historia de la humanidad tiene que ver con Israel. El pueblo de Israel queda en pausa. Entonces el tiempo para ellos queda en pausa. ¿Por qué? Porque se abren las puertas es para los gentiles. Entonces Israel queda aquí parado en 69 semanas y empieza el tiempo de los gentiles, que es nuestro tiempo. Llevamos 2000 años en este tiempo. Cuando nuestro tiempo se cumpla, entonces empieza otra vez el reloj para Israel con la última semana. ¿Cuántos años es una semana? Son 7 años. ¿Cuántos años dura la gran tribulación o la tribulación? 7 años. Entonces las profecías todas apuntan para allá. Y eso es lo que el Señor Jesucristo está contestándole a sus discípulos cuando habla con ellos en el capítulo 24 y el capítulo 25 del libro de Matías. Ok. Quiero preguntarles algo. ¿Están entendiendo los que están viendo ahora? ¿Están entendiendo lo que estoy explicando? Es muy confuso. Di muchos números, pero más o menos me refería a las profecías y por qué es necesario ver eso para entrar en capítulo 24 de Mateo y explicarlo mejor. Si están entendiendo, o si no están entendiendo, lo pueden poner,
en sus notas aquí. Me pueden dejar ver si alguien lo está, que nadie está comentando. Entonces, quiero asumir que todos están entendiendo perfectamente. ¿Les parece bien que sigamos estudiando esto? Yo creo que sí estamos entrando. Estamos cerca de los últimos tiempos y necesitamos revisar la venida del Señor. ¿Qué dice la Biblia de la venida del Señor? Que Jorge Murillo dice que sí. Ok, Jorge, gracias. Me anima a saber que están entendiendo. Andrea también. Luz Estela. Y acuérdense que queda grabado, entonces pueden regresar. También Cristina, mi papá también. Miguel Uribe. Ok, qué bueno. Me alegra ver que estoy tratando de explicarlo, que se pueda entender. Qué bueno que podemos avanzar. Entonces vamos a hacer una cosa. ¿Qué les parece si mañana continuamos con lo que sigue? ¿Qué pasó con esa semana que falta? Ya di una indicación. Cristina Reyes, que sí. Alexander Roa, sí. Alexander, al principio del video encuentras la respuesta a tu pregunta de ayer. La aclaré un poco más hoy. Creo que ayer no fui tan claro, pero ya la aclaré un poquito más hoy, ¿sí? Y Alexander, Alex tiene buenas preguntas acerca de escatología. Acuérdense, escatología, tiempos finales. Es una palabra corta para decir tiempos finales. Adriana Chávez también dice que amén. El arrebatamiento, Alexander, no está contenido en Mateo 24 y Mateo 25. No lo vamos a encontrar allí. Para mirar el arrebatamiento, lo tenemos que buscar en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y en otros textos. Ahora, ¿por qué razón? Bueno, voy a adelantar eso. ¿Por qué razón podemos hablar de los tiempos finales después del arrebatamiento? Si estudiáramos Apocalipsis, encontramos que Apocalipsis menciona 7 iglesias en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Pero cuando entramos al capítulo 4, no hay mención de la iglesia. Nunca se menciona la iglesia. Del capítulo 4 hasta el capítulo 19 de Apocalipsis no se menciona la iglesia. En el 19 se menciona la venida del Señor Jesucristo con la iglesia, con sus cuerpos glorificados. Quiere decir que después del capítulo 3, si no está la iglesia, y Pablo habla de esto en 1 Tesalonicenses 4, entonces la iglesia fue arrebatada. Entonces, el siguiente evento que nosotros estamos esperando es ser arrebatados por el Señor Jesucristo. Yo creo que estamos cerca. Yo creo que sí estamos cerca. Por razón de la crisis que estamos viviendo, por razón de la unidad mundial que ya hay, el pensamiento global que ya hay, la necesidad de una solución global, y eso va a demandar la necesidad de un líder global, que va a ser muy bienvenido por mucha gente. Va a ser, el mundo entero va a ser engañado. Y esa fue la primera advertencia que vimos ayer, que el Señor Jesucristo dice: tengan cuidado que no sean engañados, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. ¿Cuántos falsos cristos y cuántos falsos profetas? Muchos falsos cristos, muchos falsos profetas. ¿Y engañarán a quién? A muchos. ¿Quiénes son esos muchos? El mundo entero. El mundo entero. Entonces la iglesia, este es el tiempo, mientras llegamos allá, porque se supone, de acuerdo a lo que dice la palabra, si no estoy equivocado, no estamos dentro, no vamos a quedar dentro de la gran tribulación, pero vamos a ver cómo todo apunta para allá. Entonces la iglesia, este tiempo se empieza a notar más. Un detalle más, en Mateo 24:14 dice que cuando se predique el evangelio a todas las naciones, entonces viene el fin. En nuestro tiempo no lo vamos a ver todavía. Hay muchos lugares donde no se conoce el evangelio, pero esta crisis aceleró la predicación del evangelio. Yo no sé usted, pero yo he tenido una oportunidad tan grande de compartir el evangelio. Todos la tenemos. Perdón que lo dije así, más bien, es más, mire, todos tenemos una oportunidad de oro en nuestras manos de predicar el evangelio. Estos mensajes y todo lo que se está poniendo en la internet, lo bueno
hay que compartirlo, hay que hacerle share, hay que hacerle, ¿cómo se dice en español? El share, no, nunca me lo aprendí cómo se dice ahí, pero compartirlo con otros, pasar lo que salga en su página, invitar a las personas, vengan, vamos al servicio. ¿Cuál servicio? Aquí está, en YouTube, ahí podemos estar. Nunca había sido tan fácil como ahora. Use los recursos que usted tiene. El mundo entero está conectado. El evangelio está puesto en la conexión, en el network que hay, en las redes que hay, para que se dé a conocer. Hagámoslo. Seamos fieles, porque la gran comisión dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No podemos salir mucho, pero podemos ir por la internet a todas las naciones, a cualquier nación del mundo. Podemos ir. Los animo y le animo, si usted quisiera apoyar este ministerio, mire, ¿por qué me atrevo a decir esto? Estamos alcanzando más de 40 países por medio de Sermon Audio. 40 países. Más de 50,000 personas siguen los mensajes en Sermon Audio. Entonces hay una audiencia grande en todo el mundo y podemos compartir, hacer que eso siga creyendo y predicar el evangelio donde el Señor nos ha llamado a todas las naciones. Mañana a las 10:30 de la mañana, hora de California, 10:30 de la mañana, hora de California, estaremos en vivo desde Ciris, el edificio que usa Iglesia del Valle Central. No sé si puedo transmitir por medio de Facebook. Voy a tratar, pero no lo puedo asegurar porque la transmisión ya no depende de mí. En ese entonces alguien más lo está haciendo. Pero va a ser a las 10:30 en YouTube. Y el canal es Iglesia del Valle Central. Iglesia del Valle Central 10:30. Voy a abrir con una lectura de la palabra. Los hermanos que nos ayudan con la música van a estar ministrando con la música. Y después entro a unos anuncios cortos y de allí la predicación. Y al final, ¿saben qué? A lo mejor sí debo transmitir, debo hacer el esfuerzo porque al final podemos mirar preguntas que se pongan en YouTube y en Facebook. Y yo puedo ver si podemos contestar algunas, quedarnos un ratito más al final. Pero mañana usted puede invitar a sus familiares, a sus amigos, y decir, hey, vamos a la iglesia. ¿Dónde? Pues prende tu computadora, tu teléfono, y ahí estamos. No hay que ir a la iglesia, al edificio. Dios nos sacó del edificio para que desde afuera alcancemos más gente. Entonces, mañana lo estaremos haciendo a las 10:30, el servicio dominical. Y vamos a hacer otra cosa. Mañana domingo, en la tarde, no voy a transmitir, nomás en la mañana. Es intenso estar todos los días enseñando. Me encanta, pero creo que necesito descansar un poquito y voy a descansar los domingos en la tarde, pero en la mañana estaré enseñando en la predicación. Así que mañana los espero, 10:30 de la mañana, YouTube, Iglesia del Valle Central. Ahí va a encontrar nuestro canal. Dios les bendiga y con esto me despido. Cuídense.